Hay un momento en cada confrontación entre grandes potencias cuando la parte iniciadora descubre que la acción que tomó para proyectar fortaleza ha revelado en cambio las coordenadas precisas de su vulnerabilidad. Los Estados Unidos impuso un bloqueo del estrecho de Hormuz para demostrar una resolución militar decisiva. Lo que el bloqueo ha demostrado realmente con una claridad que ningún adversario podría haber diseñado de manera más efectiva es exactamente donde termina el poder estratégico americano y donde comienza el poder estratégico chino. Un petrolero vinculado a China, el Star Reach, pasando por el estrecho de Hormuz, después de que se impusiera el bloqueo americano, no detenido, no rechazado, no abordado, pasando a pesar de las sanciones americanas previas sobre el buque, a pesar de la fuerza naval más poderosa en la historia humana, posicionada en esas aguas para hacer cumplir la política americana. Un petrolero, pero entiendan lo que ese único petrolero representa. No es una historia de transporte marítimo, es una señal deliberadamente elegida, deliberadamente ejecutada y deliberadamente publicada que le dice a cada gobierno de la Tierra que observa esta confrontación exactamente cuánto vale realmente el bloqueo americano del corredor energético más crítico del mundo cuando China decide que no va a cumplir. Y simultáneamente, Xi Jinping está en una serie de compromisos diplomáticos de alto nivel que tomados en conjunto constituyen la ofensiva diplomática china más significativa desde el comienzo del conflicto. Los EAU, España, Rusia. Tres reuniones que abarcan el Golfo, Europa y el eje estratégico euroasiático. Tres reuniones que juntas están construyendo algo, no solo comentarios sobre la política americana, no solo posicionamiento diplomático, algo estructural, algo que está siendo construido para durar más allá de esta crisis y para definir el orden posterior a la crisis. Bienvenidos al Yang Report, soy el profesor Yang Shuchun. Esta noche vamos a hacer lo que ningún análisis convencional ha intentado todavía. Leer los movimientos de China en la confrontación de Hormuz no como comentario diplomático reactivo, sino como la construcción activa de un nuevo orden global en tiempo real. Explicar exactamente lo que significa el paso del petrolero Star Reach para la realidad de la aplicación del bloqueo americano. Trazar lo que están construyendo los tres compromisos diplomáticos simultáneos de Xi y responder la pregunta que todo analista estratégico honesto debe responder esta noche. ¿Acaban los Estados Unidos de entregarle a China el mayor regalo estratégico del siglo XXI? Suscríbanse inmediatamente. Compartan esto ahora. Lo que sigue es el análisis que la situación realmente exige. Aquí está la arquitectura de esta noche. Primero, el paso del Star Reach y lo que revela sobre la realidad de la aplicación del bloqueo. Un bloqueo que no puede hacerse cumplir contra un buque sancionado vinculado a la segunda economía más grande del mundo no es un bloqueo, es una declaración. Vamos a explicar la brecha entre esas dos cosas con la precisión que exige. Segundo, el triángulo diplomático de Xi, EAU, España, Rusia. Estos tres compromisos no son aleatorios, son la construcción deliberada de una arquitectura de coalición, energía del Golfo, legitimidad europea, peso militar euroasiático, que juntos constituyen un desafío al unilateralismo americano que es más amplio y más duradero de lo que Washington anticipó cuando impuso el bloqueo. Trazaremos lo que está siendo construido. Tercero, la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de China y su audiencia prevista. Pekín llamar al bloqueo americano peligroso e irresponsable no es boilerplate diplomático. Cada palabra de esa formulación fue elegida con precisión para una audiencia específica. Identificaremos quién es esa audiencia y qué les está pidiendo China que hagan. Cuarto, la economía energética del bloqueo. El estrecho de Hormuz no es un problema militar que resulta tener implicaciones económicas. Es una realidad económica que la fuerza militar no puede simplemente anular.
Recorreremos exactamente qué economías están siendo dañadas por el bloqueo y por qué el patrón de daño crea presión política que trabaja contra los objetivos estratégicos americanos. Quinto, ¿hacia dónde va la confrontación entre los Estados Unidos y China sobre Hormuz desde aquí? Esto ya no es un conflicto entre los Estados Unidos e Irán con comentarios chinos en los márgenes. China se ha convertido en una parte interesada directa en la resolución de la cuestión de Hormuz. Evaluaremos lo que eso significa para cada trayectoria que este conflicto puede tomar ahora. Comencemos con el Star Reach, porque el Star Reach es la historia dentro de la historia que todos los demás están perdiendo. Sanciones americanas previas. Eso significa que el Star Reach ya estaba en una lista, ya designado, ya sujeto a la arquitectura legal y administrativa formal que el cumplimiento financiero y marítimo americano despliega para evitar que los buques vinculados a entidades sancionadas operen libremente en el comercio internacional. Los Estados Unidos sabía sobre este buque, había tomado acción formal con respecto a este buque y luego impuso un bloqueo de la vía navegable por la que este buque transitó posteriormente y el buque pasó. Ahora hay múltiples explicaciones posibles para esto y los analistas militares debatirán los detalles. Quizás el paso del buque ocurrió en una brecha en la cobertura naval. Quizás la decisión de aplicación se tomó a un nivel de mando que no quería crear un incidente naval directo entre los Estados Unidos y China sobre un solo petrolero. Quizás las reglas de compromiso para el bloqueo contienen exenciones o umbrales que un solo buque comercial no cumple. Todas estas explicaciones pueden contener elementos de verdad, pero aquí está lo que ninguna de esas explicaciones cambia. La imagen que el mundo observó fue un petrolero sancionado vinculado a China moviéndose a través de un bloqueo americano. La percepción en las capitales de cada país que observa esta confrontación es que el bloqueo tiene un límite, que el límite es China y que China acaba de demostrar eso públicamente, deliberadamente y sin sufrir ninguna consecuencia por haberlo hecho. En el entorno de comunicación estratégica de la competencia entre grandes potencias, la percepción frecuentemente importa más que la realidad operacional. China no necesitaba derrotar a la Marina en el estrecho de Hormuz para establecer este punto. Necesitaba un petrolero, un tránsito y un ciclo de prensa. Tiene los tres. Los compromisos diplomáticos de Xi Jinping esta semana son individualmente significativos y colectivamente extraordinarios. Déjenme tomar cada uno a su vez antes de explicar lo que construyen juntos. La reunión con los EEAU. Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, recibió a Xi Jinping mientras el bloqueo americano del estrecho por el que deben pasar las exportaciones de energía de los EAU está activo y generando perturbaciones económicas. El mensaje que China le está enviando a Abu Dhabi en esta reunión es específico y consecuente. Vemos su vulnerabilidad, nos oponemos a la acción que la crea y nos estamos posicionando como la relación que protege sus intereses económicos en adelante. Los EAU no son un actor hostil hacia los Estados Unidos. Alberga instalaciones militares americanas. Tiene una profunda integración financiera con el sistema económico global liderado por América, pero también es un país cuya supervivencia económica depende del acceso sin obstáculos a los mercados energéticos globales a través del estrecho de Hormuz. Cuando el país que controla la obstrucción de ese estrecho es América y el país que ofrece oposición diplomática a esa obstrucción es China, el cálculo de los EAU sobre dónde residen sus intereses de seguridad a largo plazo comienza a cambiar en el margen. Los cambios marginales en el alineamiento de los estados del Golfo tienen consecuencias enormes para la posición estratégica americana en la región. La visita a España. Pedro Sánchez viajando a Pekín para enfatizar el alineamiento en el derecho internacional y alentar a China a jugar un papel más fuerte en un orden mundial multipolar, es esencialmente un miembro europeo de la OTAN diciéndole a Pekín que Europa ve a China como un contrapeso legítimo al unilateralismo americano.
Esto no es una ruptura con la OTAN, no es un realineamiento estratégico, pero es un gobierno europeo, un miembro fundador de la UE, un aliado de la OTAN, validando públicamente la posición china de que el bloqueo americano viola el derecho internacional y que un orden multipolar en el que la influencia china es bienvenida es preferible al dominio unipolar americano. La significación es institucional. España no está hablando solo por España, está hablando dentro de una conversación europea que está ocurriendo a todos los niveles en Bruselas, en Berlín, en París, sobre lo que el alejamiento americano de las normas basadas en reglas que afirmaba defender significa para los intereses europeos. China se está insertando en esa conversación como defensora de los mismos principios legales internacionales que América está violando actualmente con el bloqueo de Hormuz. Ese posicionamiento tiene consecuencias a largo plazo que se extienden mucho más allá de esta crisis. La reunión con Lavrov. La coordinación rusa con China sobre el conflicto y la situación marítima refleja la profundización del alineamiento estratégico que hemos discutido en múltiples análisis. Rusia y China no son aliados formales en el sentido de tratado, pero están coordinando la gestión estratégica de un conflicto que ambos ven como una oportunidad para demostrar los límites del poder americano y para acelerar la transición hacia un orden multipolar en el que ambos tengan roles más importantes. Lavrov en Pekín discutiendo Hormuz con funcionarios chinos es el borde visible de una coordinación que es mucho más profunda y operacionalmente más específica de lo que se está reconociendo públicamente. Juntos, estos tres compromisos abarcan la seguridad energética del Golfo, la legitimidad institucional europea y el peso estratégico euroasiático. Son los tres pilares de una coalición que no está siendo formalmente anunciada, pero que está siendo activamente construida. Una coalición definida no por un tratado, sino por un interés compartido en demostrar que la acción unilateral americana en los bienes comunes globales críticos puede ser desafiada, resistida y finalmente revertida. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China llamó al bloqueo americano peligroso e irresponsable. Analicen esas dos palabras con el cuidado que merecen. Peligroso. Esta es una afirmación legal y estratégica. Afirma que el bloqueo crea condiciones que amenazan la paz y la seguridad internacionales. Un lenguaje que invoca directamente el marco de la Carta de la ONU bajo el que los Estados Unidos afirma operar. China no está simplemente criticando la política americana. Está posicionando la política americana como una violación de los principios fundacionales del orden internacional, principios que China ahora afirma defender más fielmente que su autor. Irresponsable. Esta es una afirmación reputacional dirigida a una audiencia específica. El sur global, los estados no alineados, los países que han pasado décadas siendo aleccionados por Washington sobre la importancia de las reglas, las normas y el comportamiento responsable en el sistema internacional. China le está diciendo a esos gobiernos que América no es un administrador responsable de los bienes comunes globales. Ese mensaje entregado desde Pekín con la credibilidad de las relaciones económicas chinas de las que dependen la mayoría de esos gobiernos aterriza de manera diferente a como lo haría proveniente de cualquier otra fuente. La audiencia prevista para esta declaración no es Washington. Washington no va a cambiar su política de bloqueo porque Pekín la llame irresponsable. La audiencia prevista es cada gobierno entre Washington y Pekín que todavía no ha decidido de qué lado de esta confrontación está. China está argumentando ante esa audiencia que el lado americano es el lado de la inestabilidad, la ilegalidad y el daño económico a los intereses del mundo en desarrollo y que el lado chino es el lado del derecho internacional, la resolución diplomática y el acceso protegido a la energía. Ese argumento no carece de mérito y su recepción en las capitales de Asia, África y América Latina dará forma al paisaje estratégico de este conflicto durante años después de que la confrontación militar inmediata sea resuelta.
La economía energética del bloqueo de Hormuz merece el tratamiento detallado que no está recibiendo en la cobertura convencional porque el patrón de daño económico de este bloqueo está socavando activamente la coalición política que las operaciones militares americanas requieren. Los Estados Unidos no depende de manera significativa de las importaciones de petróleo del Golfo Pérsico. La producción de energía americana ha reestructurado la dependencia de importaciones americana durante los últimos 15 años hasta un grado que aísla a la economía americana de las perturbaciones de suministro del Golfo en una medida que ninguna administración anterior disfrutó. Cuando Washington impone un bloqueo de Hormuz, la economía americana no siente inmediatamente las consecuencias de maneras que generan presión política doméstica contra el bloqueo. Las economías que inmediatamente sienten esas consecuencias son India, Japón, Corea del Sur y los estados europeos. Estos son aliados americanos. Estos son los gobiernos cuyo apoyo político sustenta la legitimidad de las operaciones militares americanas. Estos son los países cuyas poblaciones comienzan a experimentar shocks en los precios de la energía dentro de semanas de una perturbación sostenida de Hormuz. Shocks que se traducen en inflación, costos de transporte, costos de insumos de fabricación, costos de calefacción para ciudadanos ordinarios que no tienen ningún interés estratégico en el conflicto de Irán y ninguna tolerancia para soportar su carga económica. Los líderes políticos en esos países están ahora gestionando una situación genuinamente imposible. No pueden romper públicamente con Washington sin consecuencias para sus relaciones de seguridad, pero no pueden absorber shocks sostenidos en los precios de la energía sin consecuencias para su supervivencia política doméstica. La presión que esos líderes están aplicando a través de canales privados sobre Washington, presión que nunca aparecerá en un comunicado de prensa pero que da forma a cada decisión operacional que el ejército americano toma en el Golfo, ya es significativa y está creciendo. China entiende completamente esta estructura de presión. La ofensiva diplomática de China está diseñada en parte para darle a esos gobiernos, India, Japón, Corea del Sur, los estados europeos, cobertura política para presionar contra el bloqueo sin romper formalmente las relaciones de alianza. Cuando el primer ministro de España visita Pekín y respalda el derecho internacional sobre el unilateralismo americano, no está hablando solo por España, está dándole a cada otro gobierno aliado una señal de que el disenso público de la política americana tiene legitimidad y compañía europea. Ahora, déjenme llevarlos hacia dónde va realmente esta confrontación, porque la dimensión entre los Estados Unidos y China de la crisis de Hormuz ya no es una complicación periférica del conflicto de Irán. Es la historia estratégica central de la próxima fase del conflicto. China se ha convertido en una parte interesada directa. El paso del Star Reach, la ofensiva diplomática, la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, la coordinación con Lavrov, estas no son las acciones de un país que comenta sobre el conflicto de otro. Estas son las acciones de un país que ha decidido que el resultado de la confrontación de Hormuz es suficientemente importante para los intereses estratégicos chinos como para que esté dispuesto a dar forma activa a ese resultado, a aceptar la ira americana que la conformación activa produce y a absorber los costos que Washington imponga por el incumplimiento chino del bloqueo. Esa decisión que China ha cruzado del comentario a la parte interesada activa cambia completamente las matemáticas estratégicas del bloqueo. Los planificadores americanos que diseñaron el bloqueo calcularon el costo de la resistencia iraní, el costo de la presión de los estados del Golfo, el costo de la incomodidad económica de los aliados. No está claro que calcularan adecuadamente el costo de que China decidiera desafiar activamente la aplicación del bloqueo a través de la combinación de presión diplomática, incumplimiento económico y comunicación estratégica que Pekín está desplegando ahora. Tres trayectorias todas honestas.
Trayectoria 1. El bloqueo se mantiene pero a un costo acelerado. Las fuerzas navales americanas mantienen el control físico del estrecho. Los petroleros chinos que intentan transitar enfrentan una presión de aplicación creciente que Pekín debe decidir si escalar o absorber. Los costos diplomáticos del bloqueo para las alianzas americanas se acumulan. Los líderes políticos europeos enfrentan una presión doméstica creciente. Los estados del Golfo comunican silenciosamente su incomodidad a través de canales privados. El bloqueo logra su propósito declarado de presión económica sobre Irán, pero a un costo para las relaciones estratégicas americanas que se acumula con cada semana de continuación. El posicionamiento diplomático de China se solidifica. El orden posterior a la crisis parece significativamente más multipolar que el orden previo a la crisis, y China se atribuye el mérito de haber defendido el derecho internacional mientras América lo violaba. Trayectoria 2. El bloqueo produce un incidente naval directo entre los Estados Unidos y China. Un buque chino, escolta naval, guardia costera o comercial con un intento de tránsito suficientemente asertivo, crea una confrontación en el estrecho que requiere una decisión americana. Hacer cumplir el bloqueo contra un buque chino y arriesgarse a un enfrentamiento naval directo entre los Estados Unidos y China, o ceder y confirmar públicamente que el bloqueo no se aplica al transporte marítimo chino. Ninguna opción es aceptable. Ambas opciones están ahora sobre la mesa de maneras en que no lo estaban antes del paso del Star Reach. Un incidente naval directo entre las fuerzas americanas y chinas en el estrecho de Hormuz es el evento más peligroso que podría ocurrir en este conflicto porque pone a las dos potencias nucleares más grandes del mundo en contacto cinético directo sobre un punto de estrangulamiento geográfico que ninguna puede permitirse perder. Trayectoria 3. La presión económica obliga a la modificación de la política americana antes de que la escalada militar la obligue. Los shocks en los precios de la energía que golpean a las economías aliadas, amplificados por la presión diplomática china que le da a los gobiernos aliados legitimidad para presionar hacia atrás, producen una modificación de la aplicación del bloqueo americano, no un fin formal, no una capitulación pública, sino un estrechamiento silencioso de lo que realmente se está deteniendo que permite que los flujos de energía se reanuden parcialmente, mientras se mantiene la afirmación política de que el bloqueo está en vigor. China afirma esto como una victoria de la presión multilateral. Washington afirma que la aplicación modificada representa la política tal como fue diseñada. La ficción pública se mantiene. La realidad estratégica de que China desafió con éxito la acción unilateral americana en una vía navegable global, crítica es comprendida por cada gobierno que observa, independientemente de lo que diga cualquiera de las partes públicamente. Aquí está lo que necesitan entender sobre lo que China ha hecho esta semana. China no disparó un tiro. China no envió un buque de guerra a la confrontación con la Marina de los Estados Unidos. China no emitió ninguna amenaza militar ni ultimátum formal. China envió un petrolero, celebró 3 reuniones diplomáticas y emitió un comunicado de prensa llamando irresponsable a la política americana. Y al hacerlo, China potencialmente ha infligido más daño a la posición estratégica americana en el Medio Oriente y en el orden global más amplio de lo que Irán ha logrado con todo su arsenal de misiles balísticos. Porque China ha revelado de una manera que no puede ocultarse ni explicarse que el poder americano en los bienes comunes globales tiene un límite, que el límite se hace cumplir no por la resistencia militar, sino por la interdependencia económica, la legitimidad diplomática y la simple realidad de que un bloqueo que no puede aplicarse a la segunda economía más grande del mundo no es un bloqueo, es una actuación. Los Estados Unidos entró en el estrecho de Hormuz para proyectar fortaleza. Lo que ha proyectado, en cambio, es la ubicación precisa de su restricción, y en la competencia estratégica del siglo XXI, saber dónde se encuentra la restricción de tu adversario vale más que casi cualquier capacidad militar.
China ahora lo sabe, y lo que es más importante, todo el mundo sabe ahora que China lo sabe. Este es el Yang Report. Soy el profesor Jiang Shuchun. Suscríbanse inmediatamente. Compartan este análisis ahora. Toquen la campana de notificaciones. Lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz es la confrontación entre grandes potencias más consecuente desde la crisis de los misiles de Cuba y está siendo cubierta como una disputa de transporte marítimo. Las personas que necesitan entender lo que realmente está en juego solo lo encontrarán si lo ponen frente a ellas. Volveremos cuando se produzca el próximo desarrollo. Las próximas 72 horas son críticas. Manténganse cerca.